Según los medios de comunicación, la actriz Sihiri habría hablado de manera indirecta de una antigua controversia. El pasado 22 de febrero estuvo asistiendo como invitada al programa Office Workers. En este programa la temática es fingir que todos son compañeros de trabajo en una oficina, por lo cual comenzaron a hablar acerca de publicaciones que se realizan con unos tragos de más. A lo que Hyeri respondió que ella nunca había hecho este tipo de publicaciones. Sin embargo, el comediante Kim Won-hoon en tono de broma le comentó que alguna vez hizo una publicación bastante interesante, haciendo referencia a la controversia que habría enfrentado anteriormente con su ex relación, la cual habría iniciado con una publicación con esta palabra. Y aunque en un inicio ella tomó este comentario en un tono un tanto serio, después de igual manera le habría respondido con una broma. Nuevamente te comparto algunas de las últimas noticias que han surgido en el mundo del entretenimiento coreano. Recuerda que si mi contenido te gusta, me apoyas mucho regalándome una manita arriba y un comentario. El 25 de febrero varios fans expresaron su sorpresa al ver nuevas fotos de los actores Lee Jung-suk y Moon Ga-young. Y es que además del estreno del drama Mi querido Némesis, próximamente Moon Ga-young estará protagonizando el drama Seok Chodong junto a Lee Jong-suk, por lo cual hace unos días varios fans compartieron algunas fotos durante las grabaciones del drama mientras ellos se encontraban filmando algunas escenas en las calles de Hong Kong. El drama seguirá un grupo de abogados conformado por Lee Jung-suk, Moon Ga-young, Kang Yoo-seok, Ryo Hye-jung e Im Sung-ye, los cuales se reúnen durante sus tiempos libres y se hacen llamar los abogados vengadores. Aparentemente el drama se estará estrenando en la primera mitad de este año y estas imágenes han creado bastante emoción entre los fans por la química entre sus protagonistas, por lo cual te comparto esta información para que no te pierdas de este próximo estreno. Ahora hablemos un poco de aquellos dramas que se han colocado como los más populares. Y comenzamos con un drama de lunes y martes, el cual es Mi querido Némesis, que a pesar de haber enfrentado algunas dudas entre los fans por la química entre sus protagonistas, el drama desde su primer episodio ha alcanzado un 3,5% de audiencia hasta un 4,5%. Después, en cuanto a dramas de fines de semana, tenemos historias como Buried Hearts o Corazones Enterrados, el cual, aunque de igual manera enfrentó algunas críticas durante su primer episodio, inició con un 6,1% de audiencia a nivel nacional, el cual ha ido aumentando considerablemente episodio con episodio, llegando hasta un 10,2%. Después tenemos dramas como Undercover High School o Preparatoriano Encubierto con un 8,2% de audiencia, seguido por dramas como The Witch o La Bruja, el cual ha aumentado un poco de audiencia llegando hasta un 2,8% a nivel nacional. Y para finalizar tenemos el estreno del drama Potato Lab o Amor en el Laboratorio, que llegó a un 1,8% de audiencia durante su semana de estreno. Pero como siempre quisiera saber tu opinión, así que cuéntame en los comentarios cuáles de estas historias ya estás viendo. Y recientemente los actores Park Bo-young y Choi Woo-sik fueron vistos en una cita. El pasado 28 de febrero la actriz Park Bo-young compartió algunas fotos junto a su coprotagonista en Melon Movie, las cuales aparentemente fueron realizadas en enero cuando ambos asistieron al desfile de moda otoño-invierno de AMI en París, para compartirlos durante los promocionales de la película Luces, Cámara, Amor. Sin embargo, ya que en ellas ambos emitían vibras bastante románticas debido a que lucían como si se encontraran saliendo, hubo algunas dudas entre los fans acerca de si ambos habrían decidido comenzar a salir, por lo cual rápidamente a través de la aplicación Bubble, la actriz Park Bo-young decidió aclarar esta situación con un mensaje para los fans, mencionando que estas fotos eran un regalo para aquellos quienes habrían amado a sus personajes en el drama, ya que querían que ellos pudieran mirar estas fotos y se imaginaran que Kim Moo-bi y Ko Gi-on vivían felices a pesar del final de esta historia. Ahora en cuanto a próximos dramas, los actores Shin Min-ah y Park Hae-soo estarán de regreso muy pronto en un drama en el cual nos mostrarán una nueva faceta. Este próximo K-drama llevará como título Karma y seguirá la historia de 6 personas cuyas vidas se entrelazan por desafortunados incidentes. Por un lado tenemos un hombre quien presencia un misterioso accidente y por ello hace un peligroso trato. Después tenemos la historia de una doctora quien sufrió un incidente que la marcó de por vida, quien se reencuentra con la persona que lo provocó.
negó. Luego tenemos a un hombre quien quería cambiar su vida, el cual recurrió a los préstamos para invertir en criptomonedas, quien ve su inversión fallar. Mientras que otro de ellos perdió su empleo y se le pide que haga una acción bastante peligrosa, pero con la que podría recuperarse. Y a su vez un hombre quien dirige una clínica exitosa en Gangnam tiene una novia que es peligrosamente encantadora. Pero ¿cómo es que las vidas tan diferentes de estas personas se unen? Si quieres descubrirlo, te comparto que Karma se estará estrenando el próximo 4 de abril a través de Netflix. Sin embargo, aunque nuevas producciones llegan a Netflix, la espera por la segunda temporada de All of Us Are Dead se alarga cada vez más. Y es que aunque luego de su estreno en 2022 se anunció una segunda temporada, esta de alguna manera u otra ha alargado su etapa de producción, ya que aunque anteriormente se habría anunciado que esta podría estar llegando durante este 2025, nuevamente ha anunciado un cambio de planes postergando la segunda entrega para 2026. Por el momento, con respecto a el porqué de este retraso, se compartió que esto se debía a algunos inconvenientes durante su etapa de grabación, la cual debería de haber ocurrido durante 2024, pero debido a que la producción espera brindar una mejor calidad, el drama se habría retrasado. La historia sigue a un grupo de estudiantes quienes se encuentran atrapados en una escuela cuando un brote de zombies comienza de la nada. Y aunque el drama fue uno de los favoritos durante su estreno entre los fans, varios de ellos se han preguntado si es que podrá retomar este mismo luego de este gran tiempo de espera. Así que cuéntame en los comentarios si estarás esperando la segunda temporada de All of Us Are Dead. Y el estreno de una reciente película ha llamado la atención de los fans y se trata de You Are the Apple of My Eye, protagonizado por Dahyun de Twice y Jin Young. Esta cuenta la historia de dos jóvenes quienes son polos opuestos en todo sentido, desde su personalidad hasta sus calificaciones, quienes a pesar de esto muestran interés el uno por el otro y poco a poco su relación comienza a crecer. Pero ya que esta película se estrenó el pasado 21 de febrero en cines de Corea, ha obtenido excelentes críticas con respecto a sus protagonistas. Por lo cual, si esperan verla, les comparto una gran noticia, y es que estará llegando a algunos cines de Latinoamérica próximamente bajo el título La niña de mis ojos. Por el momento únicamente se ha confirmado su llegada a cines de México, Chile, Perú y Argentina, estrenándose aparentemente el próximo 10 de abril, así que cuéntenme en los comentarios si la estarán viendo. ¿Y por qué IU y Chao recientemente causaron revuelo entre los internautas? El pasado 27 de febrero ambos sorprendieron compartiendo una sesión de fotos que habrían realizado para la marca de joyería de lujo Chaumet. Y debido a que ambos posaron con conjuntos de pareja, los internautas rápidamente mencionaron que ambos emitían vibras románticas perfectas para un drama juvenil, por lo cual agregaron que esperan verlos en algún momento en un próximo proyecto, además de recalcar lo bien que ambos lucían. Así que por el momento te recuerdo que pronto estaremos viendo a IU junto a Park Bo-gum en Si la vida te da mandarinas, mientras que Chao estará protagonizando The Wonderfuls junto a Park Eun-bin, y ambos dramas se estarán estrenando a través de Netflix. Y continuando un poco con el próximo drama protagonizado por IU y Park Bo-gum, ambos actores recientemente estuvieron asistiendo como invitados al canal de YouTube de Deun, en el que un comentario acerca del actor Park Bo-gum rápidamente llamó la atención de los fans, y es que en este se reveló un poco de la personalidad de este gran actor, ya que en él un miembro del equipo de producción del drama Recuerdos de Juventud de 2020 compartió la amable y encantadora personalidad de él, mencionando que Park Bo-gum habría hecho en varias ocasiones viajes en autobús solo para llevarles pizza a los miembros del equipo, y después de ello solía quedarse con ellos para conversar alrededor de 3 horas mientras estudiaba un poco de su guión y además pedía café para ellos, destacando que él solía ser muy atento y siempre se tomaba el tiempo para responder mensajes. Incluso ya que el drama se habría grabado un poco antes de su enlistamiento, algunos días después de esto, él habría acudido a despedirse de los miembros del equipo, mencionando que tanta amabilidad del actor habría hecho sentir a este miembro del staff como un hermano menor, el cual concluyó en que había tantas historias conmovedoras junto a él que ni siquiera podría escribirlas todas, por lo cual sinceramente lo apoyaba y esperaba que tuviera mucho éxito, ya que es una de las personas más encantadoras que habría conocido. Con este comentario varios fans llenaron de elogios al actor, mencionando que siempre que se trata de Park Bo-gum únicamente hay historias de su buen corazón.
Esto sería todo por el video de hoy, espero haya sido informativo. Como siempre, no se olviden de compartirme su opinión acerca de todas estas noticias y cuáles de estos próximos dramas estarán viendo en los comentarios, ya que los estaré leyendo. Muchas gracias por llegar hasta el final, cuídense mucho y por aquí les estaré dejando algunos otros videos que quizás les puedan interesar.